Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy es viernes 20 de enero, y hoy tendremos de invitada a Ana Román, que justamente ya está conectada, así que ahí mismo te mando la invitación a transmitir juntos desde Madrid, de España. Será quien va a responder las 10 preguntas de hoy. Y eh, tenés que girar la cámara. A Hola, ver. ahí. Estamos viendo ahí Ahora, estás. Ahora sí. ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien también. Me alegro. Estás en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, sí. ¿Qué tal Madrid hoy? Bueno, hace frío, estás con polera. Hace frío, hace mucho frío. Bueno, normal en estas Sí, fechas, pero sí. entró un frente helado hace un par de días. Y entonces, bueno, hace un par de días, no, el domingo empezó, el lunes más, y a lo largo de la semana han ido bajando las temperaturas. Y mañana hay previsión de 7 grados bajo cero a las 8 de la mañana o así. Wow. Bueno, nos pueden pasar unos grados para nosotros. Acá estamos con 34, 35. Compensamos, ¿no? Sí. Y ahora se va a largar una tormenta que no llueve desde todo el año, así que va a ser la primera tormenta del año. ¿Y cómo fue tu día de hoy? Pues muy bien. He estado trabajando como Bien, habitualmente y contá- ahora sí. conectado aquí contigo para charlar un rato, conectada. Contanos algo primero de tu trabajo. Bueno, vos tenés redes fundamentos, ¿no? Trabajás ahí. Sí, sí, bueno, Con- tenemos Red Fundamentos Arturo y yo, Arturo Franco, ¿vale? sí, Lo montamos hace 10 años más o menos, la editorial. bien, Durante 8 años y pico estuvimos, bueno, creamos una revista, Rita, una revista académica, que bien, dirigimos durante 8 años y pico. Y luego en esos años también lanzamos un congreso iberoamericano de métodos de investigación, que hubo 2 ediciones. Tuvimos también durante un tiempo un canal, se llamaba Canal Fundamentos, en el que hacíamos ciclos de cine vinculado con arquitectura. Y luego además bien. en cada número viajábamos a América Latina, a un país diferente, y hacíamos pequeños vídeos un poco caseros, que publicábamos también pues, de las obras que íbamos visitando. Y desde hace un año más o menos incluimos también una pequeña línea de narrativa y hemos publicado Bien. un par de relatos. Hace un año publicamos un libro que se titulaba Mucho cuento, relatos de arquitectos, y hace nada, mediados finales de noviembre pasado, publicamos Cuánto cuento, relatos de arquitectos, el Bien. segundo. ¿Y Eso cómo, por un cómo, lado. cómo- y cómo resultó todo esto? Toda esta parte editorial, ¿cómo te resultó? Bueno, a mí me encanta la parte editorial. Yo soy periodista, he estado vinculada siempre, desde hace más de 20 años al mundo de la arquitectura, pero desde hace 25 profesionalmente bueno, en principio inicialmente trabajé también algo en radio, pero luego prácticamente toda mi carrera profesional ha estado vinculada al mundo editorial, a través de periódicos y luego ya a través de revistas. ¿Y por qué, si sos Ya me lo periodista, conocí. si sos ¿Perdón? periodista, por qué la arquitectura y no el arte visual o la cocina? ¿Por qué la arquitectura? Pues mira, cuando terminé la carrera, hice un máster en comunicación y arte, porque me interesaba especializarme en arte en general, no en arquitectura Bien, en particular. Pero Arturo Franco, mi socio en este mundo editorial y al que creo que entrevistaste hace un sí, sí, tiempo, sí. bueno, pues es mi pareja, él es arquitecto, y entonces todo esto se inició porque cuando ambos terminamos la carrera, nos pasamos 3 meses por toda Europa haciendo una serie de entrevistas en una época en la que Internet prácticamente no existía, al menos en España era incipiente en algunos países de Europa. Yo, por ejemplo, el último año de carrera lo estudié en Holanda y fue la primera vez en la que me encontré con una sala de ordenadores conectados a Internet. Pero era mucho Bien, más difícil llegar, como ocurre ahora a través de 1000 plataformas, blogs maravillosos, a proyectos por todo el mundo.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue plantearnos hacer un libro en el que se recogieran todas las jóvenes promesas en el ámbito de la arquitectura que había en aquellos momentos por Europa. Bien, Entonces, ¿por qué hicimos esto? Pues porque los dos acabamos de terminar la carrera, íbamos a iniciar nuestra carrera profesional y nos apeteció, antes de meternos ya en la vorágine del mundo profesional, hacer algo juntos y encontramos que así se casaba un poco la profesión de ambos. bien, muy Entonces, bien. preparamos previamente desde aquí, desde la Biblioteca de Madrid, a través de amigos que estaban de Erasmus fuera por Europa y demás, un poco el localizar a esos arquitectos que queríamos entrevistar y luego estuvimos, como te decía, 3 meses viajando por Europa haciendo esas entrevistas que se convirtieron en un libro que publicamos que se titula Porvenir. Claro, te estoy hablando de hace 20, 24 Bien. años, creo. Así. ¿Y tuvieron buen ojo? Tipo, Pues sí, la esas verdad, promesas, ¿fueron promesas? tuvimos buen ojo. Mira, por ejemplo, MVRDV estaba ahí, Klaus Ankán Bien, estaba ahí, eh, ¿quién más? Snojeta estaba ahí. O sea, ha habido una serie de estudios. Bueno, John Pawson ya era conocido, sí, entonces, no tanto como después, pero ya era conocido. No te diría que el 100%, pero tal vez el 70% de los jóvenes que entrevistamos luego han sido, pues eso, grandes estudios de arquitectura. ¿Y recordás algo por qué en ese momento pensaste que eran promesas? ¿Qué viste en ellos? Pues mira, porque lo que hicimos fue tirar de hemeroteca y en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, las revistas que se recibían, Estaban ellos. empollarnos las de los últimos, no sé, 2 años, 3 años, todas, a ver qué había. Y luego, como comentaba antes, en España es muy común, bueno, en España y en muchos otros sitios, irte un año fuera durante la carrera con una beca Erasmus y demás. Y teníamos a varios amigos, estudiantes de arquitectura, fuera, que también fueron un poco nuestros ojos para saber en los países en los que estaban Claro. qué gente, porque claro, a nivel nacional esos arquitectos ya sí que eran conocidos. La cuestión era que a nivel internacional era mucho más complicado llegar de lo que es ahora, lógicamente, Bien. que sabemos todo lo que hace todo el mundo en cualquier parte del mundo. Entonces así fue Y contanos algo como nos fuimos de, organizando. contanos algo de cuánto cuento, que es lo último que, Sí, que han lanzado. pues mira, ¿cuánto cuento? Te lo enseño, que lo tengo por aquí, ¿vale? Es el Es segundo libro de... gordito. Sí, son unas 300 páginas, yo creo, te voy a decir. 251 para ser exactos. Bien, Eh, la idea de esta colección, que empezó hace un año, surgió porque, bueno, a mí me encanta el mundo del relato, me encanta el mundo de la ficción, del ensayo, soy una lectora compulsiva desde la infancia, y pero bien. bueno, el mundo del relato me atrae mucho y llevo tantos años vinculada al mundo de la arquitectura que he conocido a muchos arquitectos y, y he conocido, la mayoría de ellos son un poco, desde mi punto de vista, de hecho, lo contaba hace poco cuando hicimos la presentación física del libro aquí en Madrid en una librería, Naos es una librería de arquitectura bastante conocida de aquí, que la idea surgió un domingo leyendo algo que no tenía nada que ver, en el que de repente pues apareció la palabra renacimiento y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí leyendo habitualmente surge una palabra que me hace volar a algo que no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo y eso me lleva a saltar a otra cosa y a otra y Mm, acabo en un mundo totalmente diferente. Entonces, en aquel momento estaba leyendo algo relacionado con el Renacimiento y aquello me trasladó a pensar en los arquitectos y en cómo los arquitectos, la mayoría, pican de otros entornos limítrofes del mundo de las artes, ¿no? sí, Conozco arquitectos que son fantásticos fotógrafos, conozco arquitectos que son fantásticos pintores, escultores, diseñadores de interiores, bueno, un poco de sí, todo. sí. Hay gente muy polifacética, la mayoría lo son y que, no sé, exhalan creatividad por todos los poros de su piel, ¿no? Bueno, yo siempre digo algo que me gusta y lo relaciono ahora lo digo con la palabra espectro, ¿no? Sí, Acá se usa como el espectro del autista, ¿no? ¿Viste? Como el espectro, y yo pienso, ¿dónde empieza el espectro del arquitecto, ¿no? ¿Cuál es sí, el punto A y el punto B? Porque
en esa cantidad de luz, el espectro, el arquitecto puedes encontrar de todo, ¿no? Efectivamente. Entonces siempre pregunto, un arquitecto también es un escritor hoy en día, genera espacio en la lectura. Claro, Entonces, escribe las es muy memorias de los amplio. proyectos, escribe textos de investigación, por esa vinculación con la revista, con Rita, durante pues esos 8 años y pico, pues he conocido también a muchísimos arquitectos y a muchísimos arquitectos que escriben muy bien. Total, que de repente me apeteció muchísimo pues leer relatos de arquitectos que conocía, que admiro, que sé que como arquitecto puro y duro hace proyectos muy interesantes y que en otros ámbitos también se Bien. desenvuelve muy bien. Y, y se me ocurrió eso, que tal vez en el mundo del relato, en el mundo de la ficción, podrían aportar mucho, ¿Y podrían hacer cosas muy quién, interesantes. y cómo te imaginas el lector de cuánto cuento o mucho cuento? Es un lector arquitectónico o un lector lector? Pues mira, yo me lo imaginaba como un lector-lector. ¿Por qué? Porque estos relatos, solo les doy dos premisas a cumplir a los arquitectos que han participado. Una extensión, unos límites mínimos y máximos de extensión, y otra, que la arquitectura no sea el punto central del relato, Ah, no sea el buenísimo. protagonista, que se salgan del entorno de la arquitectura, que puede estar de una manera tangencial, aparecer como fondo, como ambiente, pero que no sea la protagonista. Por lo cual, cualquier persona interesada por el mundo del relato puede estar interesada por estos libros. Sí que es Bien. cierto que luego, puesto que son nombres solo conocidos dentro del ámbito de la arquitectura, porque son arquitectos conocidos, pero conocidos pues por los arquitectos, no por otro tipo de lectores o por gente con otro tipo de intereses, pues al final yo creo que la mayoría de las personas que han comprado, que están comprando y que han leído y leerán estos libros van a ser arquitectos o familias de arquitectos o gente muy vinculada con el mundo de la arquitectura. Bien. Y por último, antes de empezar con las preguntas que has elegido, de estos viajes por Latinoamérica, ¿no? Conociendo arquitectura Sí. y solamente para que te pelees con alguien. ¿Con qué país o con qué ciudad sentiste que oh, esta es la arquitectura o este es el espacio que más me está gustando? Porque qué difícil me lo pones, Sí. Adrián, porque O además una región hemos estado dentro en de tantos sitios Latinoamérica. maravillosos, no sabría decirte, no sabría decirte la verdad, pues que me han gustado tantas cosas en todas partes, probablemente porque sí que es cierto que no todos los viajes los hemos hecho Arturo y yo, unos los hemos hecho juntos, otros los ha hecho él. Entonces, de los sitios en los que yo he estado, O el que más te probablemente el que más me ha sorprendió. llamado la atención, ¿perdón? Sí. O el que más te sorprendió cuando llegaste. Probablemente el que más me sorprendió fue Paraguay. Bien. Eh, Porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y a la manera en la que estamos acostumbrados a ver trabajar en arquitectura en En España. España. Porque México me fascinó, Chile me fascinó, Argentina me fascinó, pero Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que dentro de que es diferente, es más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Mm, ok. Santiago de Chile, a pesar de que es diferente, también es una ciudad que puede en algunos aspectos ser más parecida a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Sin embargo, Paraguay, pues era algo, y las obras que estuvimos visitando y demás, Era era algo algo nuevo creo para que vos. más diferente de que todo lo que había conocido previamente. Que no Bien. significa que sea mejor que lo demás, sino que No, no, era no. un contraste mayor. Y de hecho, Y. bueno, también es cierto que, claro, hicimos la Bienal, fuimos comisarios Arturo y yo de la Bienal Ah, es Iberoamericana verdad. de Arquitectura y Urbanismo, y el país fue Paraguay, y estuvimos en Asunción. Entonces también hay un vínculo mayor, porque tuvimos una relación muy intensa con arquitectos paraguayos y con Asunción durante un año y pico que estuvimos preparando la Bienal, luego estuvimos allí durante un par de semanas organizándola previamente y luego durante la semana de todos los eventos y actos que montamos, en el barrio de la Chacarita constantemente esos días. Se hizo algo muy bonito con una serie de proyectos más que Mm, urbanos, proyectos en ámbitos públicos dentro de ese barrio. Entonces, a lo mejor por eso también
ha sido un vínculo mayor, ¿no? El que he tenido Bien. con ese país, o más que con ese país, porque conocí poco más que Asunción con Asunción. ¿Y qué tal, cómo es ser curador de una bienal? Es una locura, pero una locura maravillosa. Es una locura Porque, a total porque, ver, claro, de repente imagínate, te encuentras con que tienes que organizar millones de cosas, montar un equipo gigante. Teníamos la suerte de que conocemos a muchísimos arquitectos en América Latina, porque sabes que cada país tiene que tener un curador, un representante, por llamarlo de alguna manera, un curador, que ayuda a filtrar todas las obras que se presentan mm, al premio de obras de ese país. Bueno, participan como jurados, hacen muchísimas otras actividades. De hecho, en nuestro caso, fueron más allá porque les ofrecimos también la posibilidad de llevar una de las obras en este barrio de la Chacarita que te comentaba. Entonces, de repente te encuentras con que tienes que coordinar a mucha gente y tienes que hacer muchas cosas, pero también recibimos muchísima ayuda y tuvimos muchísima suerte porque, claro, cuando una bienal se celebra en un país que no es el tuyo, o mm, tienes allí a gente capaz, no, capacísima y además en la que puedes confiar 100% y que te ayude a todo, o te tienes que ir allá a vivir unos meses o un año para poderlo organizar. Entonces claro. tuvimos la suerte de tener a José Tocubilla, Sí. bueno, y a Paolo Mure y a mucha más gente, un equipo que nos ayudó allí a organizarlo todo y entonces eso fue fantástico. Por eso pudimos irnos un par de semanas antes a acabar de rematar las cosas, pero habíamos estado haciendo reuniones a través de videoconferencia y demás con ellos pues durante mucho tiempo para poderlo montar. Y una experiencia Y alucinante, desde así luego. que Y tomaste tereré, perdón, no, no ¿no? tomé. ¿No tomaste? ¿Y mate tampoco? Mate ya lo vi, sí, y ya lo había probado en Argentina. ¿Y qué tal? Bien. ¿Espantoso? No, 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 a mí me gusta ese sabor amargo. Bien, muy No bien. para todos No, los porque, días, porque además no soy muy de café ni de tés, pero para probarlo, por supuesto. Pero porque debe mucha enganchar, gente, porque el argentino que conozco va todo el día. Tengo un amigo sí, argentino y siempre va con su mate. mate, con el que a otro. Porque conozco muchísima gente que no es o argentina, paraguayo o uruguaya, que son los que tomamos mate principalmente. Yo igual yo no tomo mucho mate. Que les parece como cuando los das para probar, es como que no les gusta nada. Es un sabor muy complicado para Sí, es tener, para digerir. complicado, pero luego se le debe coger el gusto, como muchos otros sabores. La primera vez que pruebas determinada, no sé, una cerveza, por decir, también es Sí. amarga, ¿no? Yo creo que la primera vez que Mm, uno prueba una cerveza no le gusta. Y luego al no. final, pues muchos les acaba gustando. Pues esto es Sí, un poco igual. Como un lo café hace también es un sabor por. fuerte. Sí. Lo haces como por, bueno, sos adolescente y todos toman cerveza, y bueno, y me tiene que gustar y tengo que empezar a tomar, ¿no? Vamos a iniciar. Bueno, yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. Sí. Bueno, ¿cuál es la primera que has elegido? A ver, lo tengo por aquí. Bueno, realmente te voy a contar. Yo vivo en Madrid, pero no soy de Madrid. ¿De ¿Vale? dónde eres? Soy de Orihuela, que es una ciudad pequeñita de unos 40.000 habitantes que hay en la provincia de Alicante, al sureste de España. Bien. Entonces, cuando preguntabas por un parque de tu ciudad o por un edificio de tu ciudad, yo he elegido de Orihuela en lugar de Madrid, que además he entendido que Madrid es más fácil que mucha gente que entreviste sea de Madrid Sí, y que podamos coincidir en edificios o en parques y sin embargo allí pues es más complicado a lo mejor, ¿no? Que aparezca más gente dale. de Orihuela que te pueda decir. Entonces, pues, y luego además el parque de tu ciudad ha hecho una pequeña reinterpretación de la pregunta, Bien. porque en Orihuela hay parques, por supuesto, pero a mí lo que más me gusta, con mucha diferencia, es un recorrido que hay junto al río, todo rodeado de... Orihuela es una zona de cítricos, de naranjos y limoneros, de mucho campo y mucha huerta. Ahí, Entonces, ¿no? ahí está, sí. Pues Ahí vamos. se llama La Mota del Río, el sitio que yo he elegido como... Ah, no, eso es Madrid. Pensaba que era Orihuela. O No, sea, ¿no no es Orihuela? Ah, no, sí, sí, es Orihuela. Es que me ha parecido leer, me tengo que volver a graduar las gafas. Es Orihuela, me había parecido leer el Sí, sí. Escorial y he leído el Escorratel. Es Orihuela, es Ah, Orihuela. Pues yo soy de ahí. muy bien. Ahí está este Este es el paseo de ahí. río, ¿lo ves? Entonces, lo que pasa es que esto es la zona del centro. Y luego, continuando por la margen del río,
hay un paseo, todo, yo creo que empieza aquí, a lo mejor, todo rodeado de naranjos y limoneros que llega hasta Murcia, que es una ciudad que está como a 25 kilómetros. Entonces es un Bien. paseo maravilloso porque vas con el olor del azahar cuando es temporada de floración, todo el rato por camino de tierra y junto al río, viendo patos, viendo gansos, viendo, bueno, pues un poco ese tipo de aves acuáticas que hay en la zona, algún cormorán de vez en cuando Sí, y entre naranjos, limoneros y casas de la huerta. bien. A ver, vamos Entonces, a ver si casi tenemos siempre que voy un... allí, por no decir siempre, me hago un paseo por la mota del río. Ah, no tengo, no hay Street View para meterme. Así que es muy pueblo lo mío. Ahí está. Teóricamente del otro lado lo tenemos, ahí estamos, ¿no? Ahí se ve, pero no puedo, no llega Lo que el pasa es que parque. todavía la zona del centro pues sería más allá, saliendo de lo que es el centro, donde empieza la mota del río. Bien. Sería por acá, pasando en la autopista. Es posible, porque lo que ves ahí es todo campo, o sea que debe ser es el recorrido. Es que claro, nunca, Bien. nunca lo he visto así, pero sí, 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 Ah, sí, sí, debe ser todo ese recorrido. A ver bien. si consigues. No hay, Acá hay algo, a ver. ¿no? Opción de ir por ahí. A ver qué hay. Bueno, Para que- ahí, bueno, ahí para... es algo así, para que te hagas una idea. Bien, Lo de la izquierda son naranjos, limoneros, y lo que pasa es que justo ahí, no sé por qué no se ve el río, pero por ahí tiene que estar, tú vas todo el rato viendo al río a un lado. A lo mejor es que es bien. esto de la derecha el río, ¿no? Y como hay Claro, tanta vegetación no se ve. Vale, pues eso bien, sería. bien. Y ahí tenemos. Bueno, y la siguiente? La siguiente es el edificio de tu ciudad. Bueno, ¿cuál Yo sería? he elegido el Palacio de los Duques de Luna, que también se llama Palacio Tudemir, que es un edificio del siglo XVIII. Y lo he elegido más que por el edificio en sí, que también, y mucho, porque cuando yo era niña era la biblioteca. Entonces era una biblioteca en un palacio con unos libros encuadernados en piel y unas enciclopedias, que yo iba allí cuando me mandaban algún trabajo del colegio que tenía que buscar en enciclopedias o profundizar en libros. Enciclopedias teníamos en casa, pero a mí me gustaba ir allí y siempre ¿Cómo que se había que llama buscar algo, el edificio, buscaba. palacio? El edificio es ahora un hotel. Sí, Ahora es el Hotel Tudor. Entonces mantiene el nombre de uno de los nombres que tenía el palacio, que era Tudemir. acá estás. Entonces, Tú de mil. a mí me recordaba muchísimo, no sé si te acuerdas, bueno, seguro que sí, de Bastian de la historia interminable. Sí, Vale, pues yo me imaginaba cuando me metí allí, como Bastian cuando se subía en el colegio a aquella especie de azotea, de buhardilla, y se ponía a leer, pues yo entre aquellos legajos y libros antiquísimos, me metía siempre como en una zona recóndita por la que no pasaba nadie de la biblioteca. Es a la derecha, es el edificio que hay a la derecha, lo acabas de pasar. ok, ahí vamos. Este edificio, lo Este, que pasa es que está restaurado, pues tú imagínatelo, pero un poco decrépito en su momento, porque claro, te estoy hablando de hace 40 años, es ese, no es, sí, parece, ¿no? sí, acá está. Sí, porque acá Y, están más... y sobre todo eso, por esos interiores que tenía unos techos, pues unas alturas, no sé, de 4, 5, 6 metros de altura tenían los ahí está. techos y eso pues para un niño era algo totalmente impresionante. Sí, pasa que las calles son tan angostas que no me da la perspectiva, pero ahí está Palacio Claro, Tudemir. oh, Eh, sí, cuando venías a América, ¿no? sí. En general, al continente América, eh, ¿cómo te resultaba esta relación, no? Porque esto en ciudades americanas es casi imposible, ¿no? Este tamaño de Sí, calle y de espacio sí, 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 con sí. nuestras avenidas, ¿no? Incluso los pueblos más chiquitos tenemos, es bastante amplio. ¿Cómo relacionabas con esa escala? ¿Cómo te relacionabas? Porque España y Europa es muy pequeña en calles, ¿no? En la longitud de las calles, en el Sí. ancho. ¿Cómo, Mira, cómo, cómo vivías eso? bueno, lógicamente es muy sorprendente para cualquier persona, pues,
para mí en concreto, para cualquier persona que está acostumbrada a la escala de las ciudades aquí, de las calles sobre todo, porque hay ciudades Sí, grandes, por supuesto, grandes, que no tienen nada que ver con las ciudades grandes de allí, son pequeñas, nuestras grandes ciudades son pequeñitas ciudades al lado de un Ciudad de México, de un Santiago de Chile o de un... Pero aquí realmente la sorpresa la viví más en España con este tipo de avenidas. En Madrid hay una serie de PAUs de nuevas ampliaciones de la ciudad a través sí, de urbanizaciones, fundamentalmente de viviendas, en las que que se han regido mucho más por una línea tal vez más similar a lo que me estás comentando. Son avenidas América. mucho más grandes, o sea, mucho más anchas, mucho más largas, son ese tipo de trazados, sin llegar a lo que encuentras luego allí, pero es más parecido bueno, a cómo son esas inmensas avenidas en América Latina. Entonces, eso me sorprendió mucho en América Latina, pero me sorprendió casi más cuando lo vi aquí, que fue antes de ir a América Latina, esos Ah, cambios, ¿no? Con respecto a la escala de las calles de la ciudad, porque además en Madrid, en los barrios, pues eso, los barrios céntricos, tú vas por Malasaña o vas por la Latina y son todo callecitas. sí, sí, Entonces, claro, sí. de repente pasa, sí que es cierto que tenemos el Paseo de la Castellana, o sea, luego hay avenidas más grandes, pero en el puro centro son todo el barrio Las Letras, todo callecitas. Entonces, Mm, ya esos barrios nuevos me llamaron mucho la atención. Y luego, por supuesto, el ver pues en Ciudad de México recuerdo las avenidas inmensas y sobre todo el tráfico, que nos sí, quejamos aquí de tráfico, pero aquello era una locura auténtica. Los recuerdos sobre todo en Ciudad de México, más que en el Santiago de Chile o tráfico. en Buenos Aires, el tráfico en Ciudad de México me pareció sorprendente, ¿no? Y que la gente tenía que salir para distancias relativamente cortas, con muchísimo tiempo de antelación para poder llegar a tiempo. Y hablo de muchísimo tiempo de horas. Sí, sí, Aquí es verdad. hay mucho tráfico y nos quejamos del tráfico, pero cuando ves aquello dices, ah, pues no estamos tan mal. Bueno, en realidad a mí me ha sucedido con muchos mexicanos que, bueno, yo casi siempre programo los horarios y me ha sucedido muchísimas veces de, por favor, 15 minutos, 15 minutos. Digo, es que estoy atorado en el tránsito, estoy atorado en el tránsito. Me ha pasado, sobre todo con mexicanos. Sí. Así que lo tengo que vivir para entenderlo. Vamos a la, vamos a la próxima pregunta. Vale, a ver, serie de plataforma. Bien, Eh, yo aquí he elegido tres, porque realmente la primera es la que me ha parecido mejor con diferencia, pero bueno, es una tontería lo que iba a decir, pero es muy obvia. Es que las tres son muy obvias, realmente, porque la primera que había elegido era Juego de Tronos, la segunda bien, Westworld y la tercera El Cuento de la Criada, o sea, las tres de HBO además. sí. Contanos de la criada, que es la que más he visto. Mira, El Cuento de la ¿Por qué la Criada, criada? perdona. ¿Por qué la criada has elegido? Pues porque es una sociedad, bueno, Margaret Atwood, para empezar, la escritora de la novela original, me gusta bastante como escritora. Yo leí previamente La semilla de la bruja, que es sobre, bueno, es una cárcel, una representación de la tempestad de Shakespeare. Eh, Me gustó bastante la novela, entonces cuando aparece la serie El cuento de la criada, antes de ver la serie, me leo la novela. Y la novela me gustó mucho también. Entonces dije, pues vamos Ah, a ver qué tal está la serie. El primer capítulo me dejó un poco descolocada, pero luego me enganchó muchísimo. Y de hecho, como sabes, realmente la novela es la primera temporada, ni siquiera la primera temporada completa, porque no acaba igual que la primera temporada de la serie. Y luego ya todo lo sí. demás ha sido, bueno, pues Escrito. ha sido posterior, escrito no sé por quién, no sé si ha tenido que ver algo con Margaret Atwood o han sido guionistas los que Ahí está. partiendo de esa idea original han ido desarrollando pues una trama que continuara, ¿no? Sí, Y bueno, es yo escuché lo muy mismo y distópico. me sorprendió porque en realidad el cuento es solamente la primera temporada Sí. y después, si vos seguís mirando y leyendo, Margaret siempre aparece como productora. Así Ah, vale, sí, ahora que, o sea eh, que está muy vinculada entonces. claro, así que me imagino que ella o debe como
poner de acuerdo, ¿no? Decir, bueno, ok, Sí, ir porque, aceptando los guiones, a lo mejor, para ver cómo po- continúa. porque es un hombre, ¿no? Pero, Claro, ¿y además de esta historia, estas utopías, ¿no? O, no sé, ¿cómo se llama? Estas distopías, sí, la distopía. eh, ¿qué es lo que te ha seducido en la historia? ¿El poder del hombre? ¿Cómo se marginaliza a la mujer de un día para el otro? Pues más que eso, lógicamente, bueno, es tremendo, ¿no? Lo que ocurre en la novela y lo que ocurre en la primera temporada, como de repente, amparándose en un descenso brutal a nivel mundial de la natalidad, porque pues prácticamente dejan de nacer niños y los Sí, que nacen, muchos de ellos nacen con una serie de malformaciones y de problemas, por lo que viven poquito tiempo, como amparándose en esto consiguen reavivar una religiosidad extrema, ¿no? Un extremismo religioso y convencer a una serie de personas inteligentes, que esto se ha repetido a lo largo de la historia muchas veces, que es lo que más sorprende, ¿no? Que mm, gente inteligente se deje convencer por una serie de, pues bueno, de de locos. fundamentalistas de un tipo de otro, y conseguir pues dar un golpe de Estado, montar un ejército y una parte de Estados Unidos, mmm, aislarla del resto y generar Sí, ahí un mundo totalmente nuevo y coger a la población, a una chica que trabaja en una agencia de publicidad y de repente vestirla con esa túnica roja y llevarla a un centro de formación, por llamarlo de alguna forma, y luego mandarla, bueno, a ella y a muchas otras, a casas para ayudar en esa concepción de a niños violarlas. para que la especie humana no desaparezca, Sí. ¿no? Bueno, pero es tremendo. Y básicamente es una violación, Claro, claro, porque, básicamente, totalmente es una violación. Una violación porque, aprobada legalmente y vista con ojos de milagro, mm, ¿no? porque a su vez todo el Y entorno, tirando, porque y vos me tirando decís, de, tirando de la Biblia para sí, justificarla, bueno, barbaridades. y Eh, además los actos sexuales son sumamente violentos. ¿Te acordás que ella va toda tapada, la hacen poner en la cama, todos esos rituales? sí, sí, con la Porque mujer allí también. Realmente, como tú dices, es un ritual viol- absoluto. violentísimo. Porque lo podían hacer un poco más ameno, qué sé yo. Le daban una cerveza, la drogaban un poco, qué sé yo. No, pero esto es lo contrario. Y luego ves como la corrupción, o sea, todos defienden eso, pero luego en paralelo existen prostíbulos, en fin, Sí, eh, como como siempre. son puritanísimos todos ellos y buenísimos y todo lo hacen por la humanidad, pero luego, aparte de eso, que es una barbaridad, Sí. Pero que defienden, luego, siempre está este lado B, ¿no? Siempre estos roles fundamentalistas o todos estos seres autoritarios, ¿no? Que te impiden o te restringen todas las libertades. De golpe ellos mismos se adquieren todas esas libertades y las hacen. ¿Viste? Es como que siempre está esta cuestión del autoritario. Que bueno, sí, sí, no sí, quiere que luego vos siempre se tengas, trata la ley. no quiere que vos tengas sexo, pero él después va a un sector para tener sexo libremente y Sí, sí, consume sí, todo sí, lo que te... sí, Como que siempre está esta... Y sucede tanto en la literatura como en la realidad, ¿eh? La realidad como la realidad. es fatal. Sí, efectivamente. Y Hombre, luego me llama también mucho la atención, vamos, más que me llama, lo que creo que engancha mucho a la gente es la lucha, ¿no? De la protagonista por su hija y por intentar salvar a los niños de ese futuro, y cómo consigue finalmente salir y luego vuelve a recuperar a la niña. En fin, esa lucha constante de ella y de las marzas y de las criadas que pueden y de todos, cómo se van aliando, ¿no? Dentro de sus posibilidades para intentar sacar de allí, de ese auténtico infierno, a todas las mujeres y a todos los niños que pueden. Y como sí, desde Canadá también se intentan hacer gestiones, se ven en paralelo, por un lado, las gestiones políticas
que se intentan hacer para conseguir avanzar, que por desgracia suelen ser menos efectivas, y luego, pues, como ellas por detrás, siempre, ¿no? A través de susurros, de mensajitos en una mano, porque claro, es que tienen pocos momentos para poderse comunicar de una manera abierta, van organizando pues esa huida. Bueno, y hay algo también que esto que decíamos de que la primera temporada la escrita en el 80 y algo, creo que es 80, son los 80, porque después hay muchas cosas que son como muy contemporáneas o que vienen del Talibán, ¿no? Hay partes donde ella está en Washington, que el monumento de Lincoln le Sí, cortan la cabeza, o bueno, y hay todas las cuestiones como que las sacaran de la realidad, ¿no? Como estas cuestiones de los talibanes que sacaron a los budas, ¿no? Los budas sí, de sí, 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 Afganistán, ¿no? Hay cosas, como te das cuenta, que ya están como procesadas en el tiempo. claro. Porque no sé si en el 80 alguien podía tener esa locura en la cabeza de imaginarse, vamos a demoler todos los monumentos que generó la Sí, otra muchas veces gestión. se anticipan a la realidad y otras no. Claro, O sea, el cine siempre es así. Hay ocasiones en las que, bueno, el cine y la literatura, en las que se anticipan a la realidad y otras ocasiones en las que reproducen lo que ya está ocurriendo o que la realidad supera la ficción. sí. Vamos a la siguiente pregunta, a ver qué has elegido. Vale, escena de Tarantino. A De ver. Pulp Fiction, la del señor Sí, Lobo, por supuesto. bien. No sé si la recuerdas. De Pulp No, pero Fiction es famosísima, la del baile del de tango, un ¿no? matrimonio y otra volta, pero a mí la del señor Lobo me fascinó. O sea, el que ¿Por alguien qué? llegue y sea capaz, ¿no?, de resolver algo tranquilamente, sobre todo me llamó la atención el encontrar a alguien tan resolutivo, y que sea capaz de, con esa templanza, entrar en una casa llena de sangre, con un cadáver, con un coche que no hay por dónde cogerlo, y en media hora o poco más, si no recuerdo mal, conseguir que aquella que parezca que no ha pasado nada. Ahí estamos, ¿no? Esta, ¿no? No lo sé. Sí, Ahí sí, sí, está. sí, sí, esa, ahí es. Bueno, también los tres son. Ah, ahí está Tarantino. Sí, hace ahí un cameo. A mí Sí. gente les que lo hace. Es como nuestro Hitchcock. Ahí está, ¿no? ¿Cuántas Sí. fantasías también hay en estas cuestiones de las películas americanas y los crímenes, ¿no? ¿Cómo resuelven todo tan rápido y cómo encubren todo tan rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Es algo, Qué es capacidad. algo maravilloso. Qué capacidad, ¿no? ¿Y por qué pensaste en esta escena cuando leíste Tarantino? Pues es que fue la primera que me vino a la cabeza, la verdad. A mí Tarantino me gusta mucho su cine, Kill Bill, en fin, Sí. un poco todo lo que ha hecho. Pero me acordé yo creo que probablemente la primera que vi fue Pulp Fiction, no sé si es la primera de Tarantino o no, pero probablemente es la primera que yo vi. Y cuando pensé en Pulp Fiction, me vino a la cabeza primero esta escena y luego la escena del baile, que es muy típica y que hemos visto todos millones de veces. Entonces, puesta a elegir, pensé, pues mejor la del señor Lobo, que es menos recurrente. Bien, bien. Y, y con tu profesión siendo periodista y viendo el cine, bueno, de lo de las criadas, y ¿cómo ves tu profesión? ¿O hay un interés extra por tu cuestión literaria, narrativa, cuando ves el cine o comprender las escenas del cine? Una cuestión, no entiendo muy bien la pregunta. Claro, sí. ¿Cómo relacionás tal vez estas escenas de cine o ver las series con la lectura, con la narrativa? ¿Cómo las relaciono? Pues no sé si tiene que ver con mi profesión o no, pero sí con que siempre desde niña he leído muchísimo. Yo recuerdo que mi madre, cuando hablaba de cuando éramos pequeñas y demás, decía que yo era una niña muy dependiente de mamá, ven conmigo, mamá, no sé qué, hasta que aprendí a leer, que desaparecí. Y ¿En entonces ya no la serio? buscaba ella para nada. Estaba en mi dormitorio leyendo y ahí estaba. Entonces, por esa afición, sí que es cierto que siempre
supongo que todo el mundo, te imaginas lo que estás leyendo, te imaginas a los protagonistas cómo son, ¿no? Te generas tu mundo, o sea, a través de la lectura estás viendo una película al final, Sí, porque tu imaginación te lleva pues a ver el lugar, la casa, la ciudad, a los protagonistas. Entonces, tal vez esa lectura lo que me hace es, en muchas ocasiones, que no digo siempre, sorprenderme al ver una película basada en una novela que he leído, porque bien. no es, en general, no es lo que tú te has imaginado, ¿no? Algunas veces es mejor, pero muchas Sí, o veces es es peor. peor, porque la imaginación es infinita. Sí, Como es lo mismo que cuando te pasas años, ahora no, porque ahora vivimos en una sociedad en la que a golpe de darle un botón ves a otra persona. Pero hace 20 años tú podías, yo por profesión, podía hablar con muchísima gente por teléfono, eh, 20 o 30, sí, 20 y pico años, con muchísima gente por teléfono, hacer entrevistas y a unos los había visto físicamente, los conocía, pero a otros no, ni los conocía nunca. O eh, gente de comunicación de determinados entornos con los que yo tenía que hablar con frecuencia para escribir artículos, te podías pasar años hablando con esa persona y no haberla visto nunca, e imaginártela de una manera y luego el día que la sí, conocías pues, no tenía nada que ver con lo que te habías imaginado. claro. Sí. Pues esto es igual. ¿Y te acuerdas por qué iniciaste a leer? ¿Cómo te llegó el primer libro? ¿Cómo fue ese descubrir la lectura? No recuerdo, recuerdo el primer libro que recuerdo, o sea, no sé cuál fue el primer libro que leí, supongo que libros muy infantiles, con 4 palabras y cosas así, pero sí que recuerdo el primer, vamos, sí que tengo recuerdo el primer libro que me enganchó mucho, que se llamaba, ¿cómo era? Un cuento para Karen o algo para Karen, un regalo Ok, para Karen, y era una niña muy solitaria, muy introvertida, eh, que de repente por las noches empezó a despertarse con todos sus muñecos que se despertaban. Esto que puede ser un poco de película de terror, ¿no? o Que te Toy imaginas Story. casi a la muñeca, pero sí, efectivamente, era una especie de Toy Story. Entonces aquello me encantó. Y no sé, yo también era bastante introvertida de pequeña y entonces aquello me abría un mundo de posibilidades. Por lo que no sé en qué Bien. momento empecé, pero era uno tras otro, uno tras otro. De hecho, los regalos que me hacían, yo de pequeña tenía, bueno, una serie de alergias y me tenían que poner unas vacunas con mucha frecuencia, una a la semana y demás. Y claro, como a todos los niños me atemorizaba lo de que me tuvieran que pinchar. Así que todas las semanas me regalaban un libro, si no Ok. lloraba y si no montaba el espectáculo y si me portaba bien cuando venía el practicante, porque en aquella época venían a tu casa, venía un señor con un maletín a tu casa con olor a alcohol que ya te daba miedo, muy serio, que Malo. era el que te ponía la inyección. Y lo odiaba, seguramente. Te da. Yo me escondía detrás de los sofás, de todo, de las cortinas, me encerraba y tenía 3 o 4 años cuando empezó aquello y luego, claro, lógicamente con esa edad no sabía leer, pero cuando aprendí a leer, pues eso, me empezaron a dar recompensas de libros para que dejara de esconderme, porque no le Bueno, perdí miedo nunca, al revés, se convirtió en una especie de fobia que superé ya de mayorcita. Lo de ver una amigos. jeringuilla, esta hoja, ¿Y hoy en día cómo es el tema de la alergia? ¿Es una pastilla? ¿No comes o no nada, me consumís lo que... desapareció. Con aquel tratamiento lo erradicaron. Ah, Eran unas alergias que me provocaban, bueno, que me ahogaba porque tenía asmas, bronquitis y demás, pero eran muy concretas. Hay gente que tiene alergia a muchas cosas y entonces es difícil porque hay que ir tratando cada una de esas alergias. Yo sí. tenía alergia a un par de cosas solo, lo que pasa es que muy fuerte. Y entonces con estas vacunas que me estuvieron poniendo, pues no sé, no sabría decirte, tengo igual 3 años o después de los 4 o 5 años hasta los 8 o algo así, lo erradicaron y ya no he tenido ¿Y ahora ningún problema. podés comer o leer eso y no te pasa nada? Bueno, es que era una alergia por un lado tenía alergia al polvo, Ah, imposible vivir. por
otro lado, la humedad. Entonces yo vivía, tú imagínate, vivía en una zona cerca de la playa, con muchísima humedad. Tuvieron que forrar hay una Arena, pared, arena. tuvieron que forrar una pared de mi habitación de madera porque era la pared que daba a la calle y por ahí pues era una pared más húmeda. Y luego tenía una alergia también a no recuerdo a qué exactamente, a una partícula que venía en el viento, que procedía de no sé dónde y que llegaba justo a esa zona. Bueno, en fin, que era como las alergias, todas muy asociadas al lugar en el que vivía. En cualquier otro sitio no Bien. hubiera tenido problemas casi. Y bueno, lo solucionaron y ya no he Así, tenido. así que no era tu lugar ese. Naciste No, en un lugar incorrecto. Vamos, vamos a la próxima pregunta. vale, un libro leído a recomendar. Bueno, Bien, esto me ha costado, Dios y ayuda, imagínate. Pero he elegido uno, he elegido porque hay muchos pues que son más recientes, hay algunos muy desconocidos entre la lista inicial que hice, pero hay uno que yo creo que debe tener en la mesilla casi cualquier persona, que son las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. No sé si las bien. conoces, porque es un No, autor ¿cómo se español. llama? Son las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Agreguerías. Gómez de la Serna es un autor español de la generación del 17, más o menos por ahí del 19, cerca de la generación del 27. Y entonces, tengo por aquí, de hecho, un ejemplar. Lo que escribe son pequeñas reflexiones, no sé si podéis ver, Sí, cortísimas, cargadas de ingenio. Eh, y lo he elegido porque, pues así como los haikus, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me fascina la profundidad que pueden atesorar de repente eh, 7 palabras. ¿estos son? Puede ser. El- yo creo que sí. El corazón es... sí, creerías. Ahí está. Entonces son, pues eso, pequeñas reflexiones cargadas pues, cargadas de profundidad y cargadas de originalidad, eh, Bien, y fue un personaje dentro del mundo literario español muy interesante. Hace ahí no está. mucho, o sea, hace un par de años o así, hicieron una exposición aquí en Madrid, de la oficina, no recuerdo cómo se llamaba, no sé si lo he apuntado por algún sitio, era como del despacho de Ramón Gómez de la Serna. Y entonces estaba todo lleno por todos los viajes que hacía, se traía, pues no sé, fotografías, revistas, iba mucho al Rastro en Madrid, que es como un mercado de pulgas, un mercado gigante en Mm, el que hay mucho anticuario también y demás. Y entonces todo lo que iba encontrando ahí interesante se lo llevaba y lo ponía en aquel despacho, porque aquel despacho estaba llenísimo de cosas y con todas las paredes que eran un único collage casi, donde iba pegando fotografías, páginas bueno, con historias que le habían llamado la atención y demás. Entonces fue un personaje muy interesante en la literatura española reciente, relativamente reciente, porque es de un siglo. Y, sí, y eso, y me 1910 parece- es. ¿Perdona? De 1910 es el libro. Sí. Y que sigue siendo un referente después de haber pasado un siglo, pues que se lee Ahí bastante. está. No es un bestseller, claro, a día de hoy, pero que tuvo mucha repercusión en su momento, fue un personaje pues con mucha repercusión en el ámbito literario y, y las guerrerías son para leer una, dos, tres, te las puedes leer todas, pero y Claro. te lleva a reflexionar sobre 1000 historias. Al final son como microrelatos, por decirlo de Sí. alguna manera. Y como el mundo del relato me interesa, pues estas pequeñas frases que te incitan a pensar en 1000 cosas y a ver la capacidad que tiene la gente a veces de decir cosas muy profundas y de llegar muy lejos con unas pocas palabras, pues es lo que me ha hecho elegirlo. Bien, bien. Murió en Buenos Aires. Estuvo exiliado. Sí, pues mira, no lo sabía. Sí, ¿ves? Acá dice, muere el 12 de enero de 1963 en Buenos Aires y está enterrado en el cementerio de San Justo, en La Pues mira, Matanza. allí
Y Eh, lo tienes eh, entonces. sí, acá dice que la situación política que se encontraba Gómez de la Serna en España tras este segundo viaje en Argentina es muy volátil debido a la revolución de enero de 1933. ¿Es Franco? ¿Eso? No, en el 36. La guerra civil empieza en el 36. Ah, y la revolución de enero del Estaría todo. 33, ¿sabes qué es? Pues la verdad es que no, me pillas, porque estaban con la Segunda Acá está, es República. la resurrección anárquica de enero de 1933. Estoy diciendo Wikipedia, por eso. Pues Y es la un revolución poquito de, marcharte. y Yo la pensaba que revolución probablemente de había Asturias. sido después de la guerra, a lo mejor cuando se Ah, había ido a Buenos Aires con la dictadura, porque bueno, mucha gente salió de España claro. con la dictadura, sobre Claro, todo del ámbito cultural. claro, aparentemente fue la revolución de enero del 33 y la revolución de Asturias del 34 y después definitivamente se va el 17 de enero del 36. O sea, alrededor del comienzo de la guerra civil. Sí, acá dice el periodo porteño. Mirá vos. Bueno, los dos aprendimos algo, mira. Pues sí, sin duda. Acá está, Ramón Gómez de la Serna Puig. Así que, bueno, ¿y otro? ¿Tenías otro más? Eh, libros, dices. Sí. Sí, tengo varios. Mira, por ejemplo, hay uno que he leído hace poco. No es una gran novela, pero es un libro que me ha gustado porque es una vivencia, es de hace años. De hecho, hay hasta una película. Se titula Wild. Es de Cheryl Strayed. Es sobre el Pacific Crest Trail, que yo no lo conocía. Es una cadena montañosa que llega desde Canadá hasta México. Sí. Entonces, hay un sendero que en el siglo XIX se empieza a dar a conocer, hay una asociación que empieza pues a divulgarlo y a trabajar en que ese sendero, porque no hay un sendero que hace todo el recorrido, en hacerlo practicable, ¿no? Todo esto va avanzando y no recuerdo si es en los años 80 o en los años 90 cuando ya se completa y entonces hay gente que se va allí a hacer, se pasa 6 meses prácticamente haciendo el recorrido completo, porque son 4000 y pico kilómetros. Wow. Entonces son las vivencias de una chica que decide hacerlo por un momento, pues necesita un cambio en Ah, su vida por una la serie película de... de la que ganó el Oscar hace poco, ¿Así? con la rubia. ¿Cómo se llama la Ah, película? sí, ¿Cómo se llama? con Reese Witherspoon, yo creo que fue Sí, la que lo esa, hizo. sí, sí. Guay. Ah, pues no lo Wild. sabía. Sí, porque la película no la he visto y no sabía que había ganado un Oscar. Pues Sí, sí, creo que ganó un Oscar. A ver, ahora vamos a ver. 2004, 2014. Mira vos. Sí, mejor, premio Oscar, mejor actriz. mira, Por Reese Witherspoon. Witherspoon. sí, que no es fácil el apellido, ¿eh? No, no. Eh, Pues es es muy un buena esa libro, película porque ella tenía como afrontar una enfermedad, una violación, tenía como estaba como enfrentando algo que le había sucedido. sí, bueno, es la muerte de su madre. Ah, Muere su madre y esto a ella la destroza, genera una serie de situaciones que la llevan a separarse de su marido, pues a encontrarse como en un pozo sin fondo y sin saber cómo salir de allí, ¿no? Y de repente se encuentra por casualidad con un libro en una gasolinera, en una guía del Pacific Crest Trail y en un momento dado pues decide lanzarse y ahí está convertirlo ella, en su la objetivo vital. escritora. Eso es. Y estuvo pues prácticamente 4 meses haciendo el recorrido. Entonces, claro, es que América, en este caso es prácticamente, bueno, prácticamente no, todo no, es todo en Estados Unidos. Pero es que en América tenéis una naturaleza tan absolutamente brutal en comparación con Europa, que a mí Mm, me fascina. Entonces cayó en mis manos este libro y empecé a leerlo y el imaginarme pasa por todos los grandes parques de Estados Unidos. Entonces, no lo ves, pero volviendo a lo de antes, te imaginas pues cada uno de los lugares por los que pasa, los lagos gigantes, se encuentra con osos, o sea, una aventura total. Y a mí que las sí, aventuras sí, me gustan mucho y que además me gusta mucho la naturaleza, pues
me enganchó. Ya te digo que no es literariamente, no es una gran novela, pero sí que pasas un buen rato, es interesante, y luego además te anima a querer ir. Yo me iría ahora 6 meses a hacerlo, lo que pasa es que no puedo, ya estoy viendo cómo rascar en algún momento 15 días para hacer una pequeña parte. Sí, sí, y además ella, claro, ella se encuentra con ella, con el personaje de ella, que, claro, ella es la que tenía problemas con drogas y demás, y le va contando la vida, porque después ella va teniendo como situaciones de amistad en el camino, no sé si en el Claro, libro claro. también pasa lo Claro, mismo. sí que es verdad que ella quiere ir sola en todo momento, entonces puntualmente va conociendo a gente, pasa un par de días con ellos y luego se vuelve a distanciar para continuar el camino sola. Se vuelve a encontrar con otras personas, entonces también pues te muestra un poco cómo es ese camino. Por supuesto, toda la gente que va es un poco, sí, salvando las distancias, pues no tiene nada que ver, pero como el camino de Santiago aquí en España. Sí, Toda la gente que va con ganas de ayudar, de disfrutar de la naturaleza, pero de si se encuentra alguien, hacer lo que haga falta por ayudar a esa persona y compartir lo poco que tiene con esa persona. Porque claro, tú imagínate llevar una mochila en la que tienen que llevar todo lo que necesitan, porque igual se pasan 10 días andando hasta llegar al siguiente sitio en el que pueden conseguir algo de comida o algo de lo que sea. Entonces tienen que ir cargando con kilos y kilos pues desde una tienda de campaña, un saco de dormir, hasta potabilizadoras, sartenes, camping gas, todo lo que te puedas imaginar, y comida enlatada para aguantar hasta sí, el sí, siguiente. porque a Hasta, su vez, hasta el siguiente. porque con decir esta cuestión de América, de lo grande y de lo vasto que es, porque el Camino de Santiago vos lo podés relacionar, pero cada media hora tenés un pueblo en Claro, Europa. claro, Salís de un pueblo, subís la colina y ya ves el otro abajo. efectivamente. A En ti cambio acá creo que... no necesitas llevar, yo no, casi todo el mundo ha hecho el Camino de Santiago y yo llevaba una mochila que pesaba 6 kilos y solo la mochila ya debía pesar 3 a lo claro. mejor. O sea, al final llevas para cambiarte una toalla, el cepillo de dientes, o sea, y pocas cosas más. De comida, por supuesto, nada. Y Ni ella para capaz que allá cruzás Texas o Colorado y son 3 o 4 días de nada, de claro, paisaje. claro, 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 claro. Y Eh, zonas de sí, desierto. Luego, sí, además, hay unos ahí está eso, contrastes es, porque, ¿no? sí, eso es. Porque a lo mejor está unos días en una zona en la que caen unas nevadas increíbles, todo es hielo, y unos días Ahí, después está, fíjate, es que tú ves eso y cómo no vas a querer ir, es que es espectacular. Y unos días después estás en el desierto, o sí, sea, es increíble, ¿no? Cómo cambia el paisaje y cómo tienes que ir preparado pues para todas las climatologías posibles. sí, sí. Así que mira vos, la si veo el libro me lo voy a... Porque la película me había encantado en su momento. Ya había dado el libro, pero Pues léelo porque si lo veo me está lo bien. Hombre, compro. si has visto la película, sí que es verdad que ya un poco te lo sabes todo, ¿no? Sí, Pero pero a está muy veces te bien. dan ganas. A mí me da muchas veces... suelo ver capaz primero la película y después me compro el libro. Cuando sé que o me interesa o... Sí, Lo he hecho varias veces. Y como casi siempre el libro, como decís, no es el mismo reflejo. claro, eh, claro. De hecho, siempre te aporta más, porque lógicamente en un guión no cabe todo lo que aparece no, en una novela. no. Bueno, yo siempre hablo de... viste que la gente se pone mal con Trainspotting. ¿Viste la película? ¿Cuál? ¿Perdona? Con Trainspotting, Sí, la sí, película, sí, bueno, sí, 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 eh, sí. y yo siempre, y yo pues, y leí el libro, no sé cómo, hará 2 o 3 años, casi 15 años después o 20 años después de la película, En la no sé de peli, qué año es la película. Y era una, viste que es una película que te la recordás, porque o la ves varias veces por la televisión, y me empecé a leer el libro como diciendo, bueno, a ver qué corno es esto, o qué me va, porque la película ya me la sé entera. Y, y en realidad la película es un 10% del horror de que es la novela. La película, fíjate. la novela tiene, viste que siempre uno piensa, bueno, la película que siempre está como más todo más exasperado. Sí, Bueno, no, pero para mí como que la película no se animó a contar tantas cosas que había en o el sea que la libro. película es live, es una versión live. Sí, eh, Pues porque mira que marcó una época Trainspotting, por lo menos sí, aquí en España. porque creo que a la chica la hace abortar como un montón de veces. Es Hay como... tremenda, es una película Sí, tremenda. O sea que la novela, es más fuerte.
la escena de los nenes que mueren son, no es uno, son va, es como mucho más fuerte todo, más Pues cruda. igual también, mira, igual hacemos intercambio. Tú lees la de Wild y yo no la he Sí. Igual hay algo que a mí me costó mucho leerla, porque yo ya, yo veo una jeringa y me desmayo, pero también leerlo. Entonces hablaba mucho de la jeringa, de la sangre, de cómo entra la sangre, la heroína en la Sí, sí, vena, sí, 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 sí. que todo eso en el libro tampoco está tan explícito. Hay todas unas clases de cómo inyectarse, qué sé yo. Sí. Y claro, yo eso no lo podía leer, tipo me costaba, me Imaginar, mareaba, entonces, sí, sí, sí. Te y entiendo por después, la fobia que he tenido tanto tiempo, por lo que te decía, a las jeringuillas y a las sí, agujas, que de hecho en las películas cuando aparece bueno, no y puedo todo verlo. eso, y a su vez está, yo lo leí en la versión anagrama, que está que está en español, en castellano español de Madrid, madrileño. Sí, Entonces, por ejemplo, ellos le dicen al traficante, ustedes le dicen el el camello. camello. Sí. Y después estoy chungo, era como estoy drogado o algo así, ¿no? Y para mí chungo es una heladería. ¿En serio? ¿Una heladería? Y tú pensando, Ay, ¿qué haces en la heladería? entonces cada vez que decía estoy chungo, se me imagina que se tomó un cuarto de helado, se compró un cuarto de chocolate y Lo que le gusta el helado a este chico, no para, con las claro. tarrinas de medio kilo, ¿no? Entonces viene el camello, y el camello, y el camello. Y, claro, y entonces a veces como que te distraen esas cuestiones, porque me causaba gracia el camello, me imaginaba el animal tipo yendo por Dublín. Es curioso como hablando el mismo idioma, ¿verdad? Hay tantas palabras a veces diferentes y sobre todo cuando no existen para nosotros, pues no las entiendes y ya. Pero cuando Claro, existen con significado diferente es cuando te montas un lío que no ¿por veas. qué camello? Ya que estoy acá, ¿por qué le dicen camello? Pues no tengo ni idea, la verdad. Porque No lo sé. ¿qué, el traficante en Madrid va con un camello? No, nunca los he visto con un camello. No lo sé. Lo buscaría, pero como tengo el móvil ahí puesto no puedo mirarlo. Porque es Pero muy no sé, interesante. Yo siempre, ¿por qué le dicen camello? Debe ser porque está como lleva la droga escondida dentro de su cuerpo, de su saco, no sé, es que no tengo ni idea, la verdad, de por qué lo de camello. ¿no? Porque no, Para vos, en el resto de idiomas, porque dealer no tiene nada que ver con camello. no, es un vendedor. O sea que no lo Pero el dealer, el camello es para todas las drogas o es solamente para la heroína y no, eso. para todas. Ah, ok. Y Sí, sí. chungo también, voy a decir chungo. ¿Estoy chunga qué sería? ¿Estoy drogada? No. El chunga se utiliza también en el ámbito, o sea, en la vida normal para decir que estás enferma, por ejemplo, puedes estar chunga, o cuando Ah, estás deprimida, eso también es estar chungo, o tener un chungo también se usa. Eh, ¿y qué es tener un chungo? Tener un chungo, de hecho, es en el ámbito de las drogas, yo creo, ya no sé decirte si es que te has pasado y entonces te Ah, encuentras mal o, o que necesitas, ok, que claro, tienes estás con ganas. que estás con ganas. Sí. Bien. Bueno, aprendiendo madrileño. Eh, igual uno lo vas aprendiendo por contexto, ¿no? Entonces vas, Vas entendiendo lo que significan las cosas por contexto, sí. claro, igual vas googleando, pero me acuerdo que a veces no podés y, bueno, lo repetís. Pero Igual me que haces causaba gracia porque yo me igual que haces con el inglés, ¿no? A veces lees una novela en inglés o en francés o en el idioma que sea y el vocabulario que no entiendes por contexto lo vas extrayendo, vas sí. entendiendo a lo que te refieres. Pues ¿Y a igual, vos aunque a vos sea te con sucede inglés. lo mismo con literatura publicada en Argentina? ¿Cómo? Perdón. ¿A vos te sucede lo mismo con libros publicados Literatura en pública, pues, Argentina? claro, pues de Argentina no sé si he leído recientemente algo, pero sí, siempre te pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, cuando estuve la primera vez que compré Paradiso de José Martí, eh, Sí, y había cosas que no las entendía en absoluto. bien.
De Claro, hecho, porque... si sí, ya dentro de España siempre hay vocabulario propio de cada región que no entiendes, no ya que haya un idioma o haya otro, porque sabes que bueno que hay varios, sino que hay vocabulario que si no eres de esa zona no sabes lo que te están diciendo. mm, sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Venga. A ver, el último libro comprado. Bien, El último libro comprado lo compré este verano y fue Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. bien. Roma soy Santiago yo. Posteguillo ha escrito ya previamente alguna novela vinculada al Imperio Romano y entonces ahora se ha planteado a lo largo de la próxima década, si no recuerdo mal, sacar no recuerdo cuántos libros sobre Cayo Julio César. Este ha sido el primero, Ahí está, sobre Roma Cayo soy yo. Julio César. Sí. Entonces este se centra, está ambientado en el 77 antes de Cristo, aunque aunque también hay momentos en los que da saltos al pasado cuando Cayo Julio César era niño, pero se centra en un momento en el que hay un juicio por corrupción contra un senador. Entonces, Cayo Julio César, cosa que yo desconocía totalmente, actúa como fiscal, como, No, como representante de la parte acusadora. Se combina este juicio con pues la actualidad en aquel momento del Imperio Romano, su relación con su mujer, con su familia, con su pero tío Mario. es todo real, es histórico, no es inventado. Bueno, tiene parte ficcionada, Ah, pero sí, sí, los personajes son todos reales, la época, cómo se ambienta la época, la relación, o sea, cuando se habla de España es porque en aquel momento en España había una serie de incursiones de los romanos, porque tal, cuando se habla de otras zonas son batallas verídicas, son batallas reales, pero luego pues este juicio pues es inventado, supongo, y todo lo que viene alrededor del juicio también. claro. La verdad es que está muy bien escrito, es bastante atractivo, es de los que te engancha y no puedes soltar hasta que no acabas. Entonces Bien. Y es bastante grueso. me lo habían recomendado y a finales del verano lo compré Es, y lo es, devoré. es bastante grueso. Sí, sí, tendrá, lo tengo por aquí, Ahí está, tendrá mira no sé algo que 500 es. páginas, Pues es 600. mucho. Tiene, a ver, En, 600, en- en- unas un, 700 y mon- pico. un 700 montón. A, páginas. Sí. a mí me asusta eso ya. A mí es Eh, que cuando me gusta una novela, cuanto más larga, mejor, porque no quiero que se acabe nunca. ¿En serio? No, no, yo hay momentos Sí. como... A mí, te iba a preguntar lo mismo que estoy pensando ahora, que es... me sucede lo mismo con el cine. Cuando yo veo que la película dura más de 2 horas y cuarto, es como que... no, no, no. Y lo mismo me pasa con el libro. Cuando el libro veo que tiene más de 400 hojas, lo miro como diciendo, no, no, ay, no, no, me da como miedo, como... Pues yo soy totalmente al revés en eso, ¿En Adrián. serio? Una película, no sé si te recuerdas la película Australia. Sí, Australia dura larguísima. como 3 horas y media Sí, no, o no sé cuatro por qué horas. No tampoco. sé. Pues como me gustó mucho la película, era feliz de que durara todo ese tiempo. Es como una serie. Cuando empiezas a ver una serie que te han recomendado y que te gusta, quieres que tenga 200 temporadas y cada temporada tenga 5.000 capítulos. Pues con los libros igual. Como una Ah, novela, y si es una trilogía, mejor. Y si cada una de las novelas de la trilogía tiene 800 páginas, mejor todavía. no, no, yo soy como, no, yo soy de la película tiene que durar 90, para mí la mejor película es que dura 90 minutos, 1 hora y 20, y el libro tiene que tener 300 páginas. No, 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 no. O sea que entonces mucho cuento y cuánto cuento están ahí en el límite Perfecto, perfecto. perfecto. Hace poco, no sé si has leído a Nausgard, que tiene a Karl O. Nausgard, el noruego que tiene como esos 10 libros que tienen un montón Sí, del... sí, pero no los he leído. Bueno, leí los primeros 3, pero bueno, porque me lo recomendaron, pero para mí es como, es mucho. Eh,
Pues hay muchos autores que no leo por esas cuestiones, porque no me animo a encarar tantas a hojas. enfrentarte a ello. Sí. Pues fíjate, de hecho, en el libro he leído dos veces, que eran unas preguntas que tenía. Tengo la trilogía de Century de Ken Follett, que Wow. sabes que recorre desde 1900 muy poco hasta finales del siglo XX. Eh, y son 3 volúmenes de, no sé, 600, 700 páginas. Pues me lo he leído dos veces y de hecho me lo voy a volver a leer. Y no soy muy de releer libros, pero es que describe también toda la historia No, reciente eh, y de una forma pues tan amena y como son tantas cosas al tiempo, algo se te ha olvidado, que me ahí gusta, está, Ken que Follett. me apetece Ahí volverlo está. a leer porque lo disfruté muchísimo y porque te vuelve a refrescar, pues al final ya sabes que somos lo que hemos vivido, ¿no? Y de dónde venimos y que saber lo que ha pasado antes nos ayuda a entender mucho dónde estamos ahora. Bien. Entonces, pues al final es una manera fácil y amena de hacerte un recorrido por el siglo XX. ¿Y qué onda? ¿Qué tal Stephen King? ¿Sos amiga de Stephen King o no? Hace mucho tiempo que no leo a Stephen King, pero he leído mucho de StephenKing. Stephen Y, King por está haciendo tomos supuesto, así ahora. Es un sí, desgraciado. Y uno por año hace. Yo no sé cómo hace. desgraciado, pero porque ya no te los lees, y antes sí, porque eran más cortos. No, ya no puedo. Antes me leía todo de Stephen King. Pero Pues me gustó ahora mucho me es Carrie, Ojos de imposible. Fuego. ¿Cuál más? Increíbles todos esos. Misery también. Maravilloso, Eh, Michelle. Leí un montón. Luego había uno, ¿cómo se titulaba? Que era Pero ahora tiene de- estas cuestiones del asesinato de Kennedy, ¿no? Que son como dos capítulos, 11, 22, 33, que son como... son Biblia ya. pues tengo que retomar, mira, a Stephen King, me lo voy a apuntar también, porque hace que no leo Stephen King a lo mejor 20 años o más. Ah, Lo ok. leí mucho, lo leí mucho en la adolescencia tardía, entre los, no sé, igual entre los 17 y los 22 o 16 y por ahí leí todas estas. Es que es... ahí están, ¿no? No, pero ahí están, ¿no? Yo te leo estos, Eso Cujo, es tu ¿no? Que son... pensaba que era tu estantería. No, 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 no. Yo me leo estos, ¿no? Estos chiquititos. Después, estos de Sí, acá abajo, ya, señor, ya eh, no. ya no, dedíquese a... Pues tampoco hay tanta palabra, hay tanto, puedes escribir algo. Bueno, ya sabes que somos todos los hombres somos grandes cuentistas y esta gente, pues, una buena descripción se extiende y son capaces de crear historias, pues, como los guionistas son capaces de Sí, crear series que duran 10 años. bien. Y ya terminamos, porque ya estamos una hora y más. ¿Cómo te resulta esto del escritor Stephen King? Como que cada 6, 7 meses hace un libro. Y después tenés los otros, ¿no? Los pinchot que tardan 10 años. ¿Cómo ves esta cuestión de intelectualidad, producción, masividad en la literatura? Pues ¿Cómo lo encuentras? me parece totalmente inalcanzable lo de gente como Stephen King. Me parece una locura, o sea, me parece que son, no diría unos genios, pero joder, ¿no? Una gente con una capacidad, ¿no? También pienso que esa gente que produce tanto tiene que tener muy pautado el proceso, Mm, seguro. O sea, tiene que tener y tiene que tirar siempre, ¿no? Tiene que tener unas herramientas claras y unos puntos que siempre, unos ingredientes que siempre introduce para conseguir escribir a más velocidad, pero por supuesto sí, tiene que tener un ingenio que duda cabe increíble y una capacidad para redactar de una forma atractiva también espectacular. Y luego la gente que tarda años en publicar una novela es que lo veo más lógico, la verdad. bien. También, por supuesto, depende. Hay gente que se documenta, que hace novelas, pues no sé, históricas o sobre cuestiones eh,
muy sobre los que tiene que puntuales que investigar son... mucho más. No es lo mismo hablar de un asesinato a día de hoy o de, no, o de cualquier cuestión macabra en nuestro día a día que conocemos más el entorno que saltar a hace 8 siglos, 10, 15, Sí, dentro de Soy 20. Roma, por ejemplo. Por ejemplo, pues lógicamente, si no recuerdo mal, Santiago Posteguillo es historiador. Entonces es gente que, y si no lo eres, te tienes que Bien. documentar, te tienes que empapar, te tienes que empollar, tienes que leer 1000 libros, 1000 de todo previamente para prepararte para luego poder Bien. escribir una historia. ¿Y cómo te Entonces, imaginas cómo te imaginas, porque ahora estoy pensando mientras hablo, ¿no? Mientras te escucho. Vos tener a los grandes arquitectos, Norman Foster, que obviamente Norman Foster no está dibujando todas las obras y sabe todas las claro, obras, tiene todo dónde un está equipo cada detrás. cosa. Stephen King tendrá lo mismo, tendrá como 10 escritores que Como están negros, escribiendo. ¿no? Aquí en España se llaman negros a, a gente que te escribe algo que tú firmas luego. ¿Tendrá Mm, que un equipo de a lo mejor, escritores a su vez? igual de escritores no, pero a lo mejor sí tiene un equipo de historiadores cuando tiene que tratar determinados temas. O, bueno, en muchísimas novelas tú ves los agradecimientos luego Ah, que nunca aunque ves se eso. involucrará mucha más gente más allá del escritor, que han tenido, pues no sé, historiadores, botánicos, médicos, dependiendo de los temas que se traten en las novelas. Pues no tengo Pero no ninguna que duda. le diga a Carlos, escribime el capítulo 10 y vos el 11. Y yo lo leo y si me gusta lo corrijo. Eso lo veo menos, fíjate, sobre todo porque además el estilo, tener un estilo determinado no es fácil y se nota cuando tú lees algo escrito por una mano y escrito por otra, se notan las Mm. diferencias. Eh, Y no sé por qué, pero creo que no tiene a 20 € por capítulo y luego él los revisa. Yo creo que Pues más bien en los chimentos de los escritores no está eso, como en el chimento de los arquitectos que trabajan los empleados y no los que firman. yo creo que no. Ah, Bueno, ahora que estamos hablando de esto, te voy a decir, el otro día estuve escuchando, Juan José Millás es un escritor bastante conocido en España, que sí, tiene un podcast todas las semanas, los domingos creo que es cuando se emite, y bueno, yo los oigo de vez en cuando. Y el otro día hablaban de la inteligencia artificial para escribir. Y sí, entonces ya hay una empresa, creo que es americana, con bastante nombre y que funciona muy bien, pero hay una empresa española que se llama redacta.me. Es que me acabo de acordar. Y entonces tú le dabas los ingredientes, un poco volviendo a lo de antes, a tener siempre los ingredientes, pues no sé, una historia de amor, siempre hay ingredientes que sabes que sí. funcionan en una novela, ¿no? Esto no eran novelas, era más para escribir una noticia, un artículo, algo más de información. Entonces le dan una serie de datos y, y- y te redacta el artículo con una Amigos, corrección absoluta, gramaticalmente hablando y demás. ahí está. Pero desde mi punto de vista, eso es. Entonces, claro, sirve muchísimo para mucha gente para ayudarle a escribir, porque hay mucha gente que tiene que escribir cosas y no sabe y le cuesta. Hay gente que, como en todo, que escribe mejor, hay gente que escribe peor. Yo creo que es una manera de ayudar a gente a la que le cuesta redactar, pues no sé, un informe, un artículo, un algo, pero que por otro lado, comentando con unos amigos, decía, ay, el periodismo o la literatura, se va a acabar el escritor. No, porque al final un escritor tiene un estilo o un Mm. sello, como lo tiene un arquitecto. Eh, García Márquez es García Márquez, o Cela, Estela, y Pero nunca igual, nunca una inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor si le metemos todas las obras de García Márquez a claro, esa inteligencia artificial, es capaz de escribir algo en lo parecido a, que copie el estilo de García Márquez. No claro. lo sé. Pero igual en Redactame debe haber un ser humano también metiendo dedos en el botoncito, en el teclado. Pues la entrevista era con el CEO de Redactame y decía que no, que por supuesto habían alimentado con millones Ah, de textos. Claro, todo esto, al final la inteligencia artificial tiene lo que hace es tener un volumen de información que nosotros no podemos procesar y utilizar toda esta información
para generar información nueva, o Claro. sea, diferente, y luego además se retroalimenta y va aprendiendo Pero constantemente. eso sí, Tienes pero que imagínate, informar por encima. le mando yo un texto para acá, para Buenos Aires, y le tengo que decir, che, es para Buenos Aires, no me pongas chungo, no me pongas camello, Claro, 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 claro. porque si no, Igual las, te lo mandas y te lo escribe en el español de España y no te sirve. claro, y después lo mando a la clase, imagínate, es para un trabajo para la facultad, para la secundaria, se lo mando a mi profesor, yo sin leer, digo, pero esto te lo escribió alguien, no, no, no. Pues parece ser que lo estaba usando gente precisamente, entrevistaban a un profesor o hablaban de un profesor eh, que se había encontrado con que alumnos utilizaban Obvio. este tipo de aplicaciones para escribir pues los trabajos. Sí, sí, es para eso. Mm. Entonces, Así tiene que, su parte buena y su parte mala, como todo. sí, Puede ayudar a la gente, pero por otro lado, claro, esos alumnos ya no van a escribir sus trabajos, pues no van a aprender. Aunque también es no. verdad que el corta y pega de Internet llevan años haciéndolo algunos alumnos. Sí, o yo directamente copiaba directamente del libro, bueno, lo copiaba a mano, pero lo copiaba. Bueno, pues al copiarlo se te iba Sí, se te quedando. iba quedando. Así que bueno, muchísimo. ¿Cómo termina? Bueno, ya te vas a acostar. ¿Cómo termina tu día hoy en Madrid? Hoy, pues mira, ahora voy a cenar con la family, que la tengo por aquí, Ah, y cenan tarde. yo y un día tranquilo porque es viernes y porque además mañana Ah, es tenemos verdad, es celebración de cumpleaños viernes. de mi hija pequeña. Bien. O Así sea que que mañana tenemos un día movidito. ¿ya compraste los regalos, todo? Y ya está todo listo. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Mil gracias a ti, Adrián, y oye, enhorabuena, porque esto de conseguir hacer una entrevista casi todos los días durante 11 temporadas me parece un súper logro también. Y además, Sí, esto ha habido alguna y todas son muy amenas. O sea, es que tienes una capacidad, de luego, ¿viste? envidiable. Sí, Puedo hablar con todos. Le encuentro algo a algo siempre, a Chungo ahora. Ahí estoy con Chungo y Camello. encantada de conocerte Encantado. Nos vemos y aquí pronto, estoy. hasta por ahí. Dale, gracias. Chau, chau. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Chau, chau, chau.